Ya, ¿cómo están? Ahí estoy grabando la clase. A ver, ¿algunas preguntas? ¿Agustina, estás con el micrófono abierto o quieres decir algo? A ver, algunas preguntas que he tenido que se ven acá. ¿Todos los módulos se cambian de profe? No, no necesariamente. En el fondo, algunos profesores se quedaron en el 1, otros pasamos al 2 y así se van distribuyendo a medida que los alumnos vayan avanzando. Creo que vi que había un 70% de gente que abrió. No, ¿de qué era? ¿Ya? Más o menos el 70% pasó, lo cual es bastante bueno para nosotros, ¿ya? ¿Ya? Eh, ¿Qué otras preguntas veo? ¿Qué materia vamos a ver? Bueno, nos sigue tocando Python, de hecho va a ser Python todo el resto del semestre, para que se hagan la idea. Bueno, y este viene siendo el módulo 2. Históricamente, a ver, yo creo que todos los que están ahora en el módulo 2 por primera vez y que pasaron a la primera del módulo 1 están probablemente con esa sensación de orgullo y obviamente hicieron bien la pega y todo, pero tengan presente que el módulo 2 es el típico que más cuesta, ¿ya? Eh, Todo lo que vamos a ver en el módulo 2 es lo mismo que vimos en Scratch con el tema de los if y los while, pero en general es donde más alumnos se caen, ¿ya? Es como el problema para todos en general en el módulo 2, para que en el fondo se pongan las pilas de la clase 1 y ahí puedan seguir avanzando y toda la historia. El módulo 3 habla más de diccionarios y toda la historia, y el módulo 4 gráficas y cosas de ese tipo, pero el módulo 2 es el típico que más cuesta, ¿ya? Para que se pongan las pilas. Carlos pregunta si solo Python, sí, va a ser solo Python de aquí hasta fin de semestre, ¿ya? Scratch, en el fondo. No sé cuántos de ustedes vieron algo del libro, el texto guía. ¿Les llamó algo la atención o no? El texto guía parte con una materia que se llama diagrama flujo, que la verdad ya no lo estamos viendo como tal, ¿ya? Y se reemplazó por Scratch porque uno podía testear el resultado de este diagrama de flujo, ¿ya? En el fondo, como diagrama flujo había que hacerlo con lápiz y papel, uno podía plantear una respuesta que uno quizás cree que funciona, pero no había cómo testearla. En cambio, con Scratch, si bien se llegaban a lo mismo, no, uno veía inmediatamente si estaba funcionando el programa o no, ¿ya? Ahora, todo el resto de materia viene bastante de la mano del libro, eh, paso a paso en el fondo. Ahora viene if, viene while, vienen listas, y ya con esos tres elementos se van a hacer una tremenda cantidad de problemas y algunos bastante complicados. Entonces, por eso que es ahora donde empieza la, digamos, programación de verdad, ¿ya? Y eso, ¿qué otras preguntas he visto? Solo Python, sí. Me han hecho varias preguntas de correcciones. eh, Y eso, la verdad, hay que verlo directamente con los ayudantes. Nosotros no corregimos. Ahí les pido las disculpas. Y nada, pues hay que ver el formulario de reclamo, hacer toda esa pega, ¿ya? No. Yo, o sea, en lo personal no vi el examen. No sé si aquí me dice un ejemplo que estaba malo. Ahí no sé, ¿ya? ¿Se entiende? Esa parte de verlo directamente con los ayudantes y eso, ¿ya? Lo que pregunta Ignacio si Scratch es como la parte práctica del diagrama flujo. Antes, como les decía, se hacía en lápiz y papel el diagrama flujo, y eso era malo para el alumno que no tenía cómo ver en el momento si estaba programando bien o no. Y por eso se reemplazó Scratch, ¿ya? Eh, Ricardo pregunta si se suben los videos semanales.
Sí, los videos semanales se van a subir, pero los están haciendo ahora, ¿ya? Típicamente van a haber 2 o 3 videos para cada semana, un poco típicamente reforzando las partes como más difíciles de la materia, ¿ya? Las clases mismos yo las grabo y las subo a YouTube. Ahí coloco el link para los que llegan tarde, para los que se pierdan, para los que les falle el internet. Pueden volver a revisar la materia en, en YouTube. Lo que sí les pido, y ayuda muchísimo, es, por favor, hablen. Hace mucho más fácil la sesión que estar leyendo las preguntas, realmente se va el chat, ¿ya? Entonces, que si tienen preguntas, interrumpan, lo vemos, y, y eso. Como hay muchos que están dando examen de repetición, hoy día no vamos a tener asistencia, ¿ya? Pero ya la otra semana ya sí debería haber asistencia y todo eso. ¿Les parece? ¿Alguna otra pregunta que pueda haber? Entonces, ¿alguno se alcanzó a ver el material o no? ¿O lo subieron muy tarde ayer? ¿No? ¿No lo han leído? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, este material ya está subido, entiendo que no lo pudieran ver, eh, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mí en general, hagan lo posible por tenerlo visto de antes, cosa de irnos a lo difícil. Este material de repente es bastante extenso, todos los profesores tenemos que hacer el mismo, eh, y pasa que de repente nos perdemos mucho en la lámina, ¿ya? La lámina está pensada para que el alumno lo vea post, pero para nosotros como profe nos quita bastante tiempo leer todas las láminas, y a mí la persona me gusta concentrarme en lo que no dice la lámina, en lo difícil, en dónde está la pillería y qué sé yo, ¿ya? Entonces, partamos nomás, y por favor, de nuevo, si hay preguntas, lo vamos viendo, ¿ya? Hoy día el tema es control de flujo, o sea, los if y los while, ¿ya? ¿Cuáles eran los equivalentes en Scratch? Esto ya lo tienen que haber aprendido, ¿ya? Sí y mientras, ¿ya? Efectivamente, no, el repeat no. José Ignacio habla de repeat. El repeat no es un while, ¿ya? El mientras y el if dependen de condiciones. El repeat va a funcionar una cierta cantidad conocida de veces, ¿ya? El while, su equivalente es el repeat en Scratch, y el if es if igual en Python, ¿ya? Entonces, perdón, ¿ya? Ya vimos en Scratch, if else, repeat y qué sé yo, ¿ya? While es el equivalente al repeat, que va a agarrar bloque de código y lo va a volver a ejecutar, ¿ya? Teníamos esto, teníamos un if, aquí yo voy rayando, eh, esta parte que está acá, dijimos que era la condición que puede dar verdadero o falso, ¿cierto? Cuando es verdadero, se ejecuta cierto código, y cuando es falso, se ejecuta cierto código, ¿cierto? Esto es lo que habíamos visto en Scratch. Y lo que está acá abajo, en esta altura... Profe, no cambió la diapositiva. ¿Qué cosa, perdón? Que no, veamos la primera diapositiva. ¿No ha avanzado esto? No, todavía no. Chuta. Yo si lo veo, yo lo veo avanzado en el... Estoy en Scratch.
Yo también lo veo Sí, está avanzado. bien, Igual lo está veo. escribiendo con lápiz, de hecho, se ve. Vos Yo estáis mal, lo veo compa. perfecto. Ojo que hay 95 personas conectadas. Estoy con 300 megas de subida, ojalá que ande bien, pero sí. Y ojo que está quedando todo grabado por si acaso. ¿Ya? Ya. Sigamos. Y el código que está acá abajo, como es independiente del if, se ejecuta siempre. ¿Cierto? ¿Ya? Ese código que está abajo se ejecuta siempre, pero la clave es la que está acá, es la condición. Si no se entiende la letra, por favor, también me dicen. ¿Ya? Entonces, en el caso de Python, esto es simplemente como ver un input, ¿ya? Está como la sentencia 1, ver este input, qué día es hoy, y hago la comparación. Que en este caso, toda mi condición es todo esto, día igual lunes o día igual miércoles, y como vimos en la clase pasada, el o, con cualquiera de estos dos que sea verdadero, esta igualdad puede ser verdadera o falsa, esta igualdad acá puede ser verdadera o falsa, y con cualquiera de las dos, todo eso se va a hacer verdadero o falso. ¿Ya? Me están preguntando por el doble igual, ¿ya? Eso lo vimos, era la última materia de la clase anterior. Si tengo A igual 2, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué significa en Python A igual 2? Estoy haciendo clase, para afuera. Esto que está acá es una, definiendo la variable A. Esto es una, calladito, esto es una asignación. ¿Ya? Cuando tengo A igual 2, ¿qué tengo acá? Perdón por mis niños. Cuando tengo el doble igual, aquí tengo una comparación. ¿Bien lo que están respondiendo ahí? ¿Ya? Y estas dos cosas son completamente distintas en Python. ¿Ya? Acuérdense siempre, un igual es asignación, doble igual va a ser una comparación. Y acá, volviendo a Python, cualquiera de estos dos que sea verdadero, va a significar que todo eso sea verdadero. Y si es verdadero, se ejecuta esa parte, y cuando es falso, se ejecuta esa otra. Sí, Fernanda, estoy hablando, no, bueno, no sé si me escuchas si digo que estoy hablando, pero... ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ya. Veamos una pregunta de Cristóbal, que me dice, ¿qué pasa si hubieras usado un AND en vez de un OR? ¿Ya? Veámoslo, lo voy a ver acá. Vuelvo a mi pizarra. Acuérdense que vamos a tener, cuando estoy hablando de I o estoy hablando de un O lógico, el AND y el OR, hay un concepto que se llama las tablas de verdad. Y eso es algo que yo creo que tienen que haberlo visto en álgebra. ¿Han tenido álgebra o todavía no? Ya, y las tablas de verdad del I se la deben saber a estas alturas. Y la del O también. ¿Ya? Si tengo A y B, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso,
¿no es cierto? Si tengo la tabla del I, esto es verdadero, falso, 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 y el O voy a tener verdadero, 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 falso, ¿cierto? A estas alturas, yo me imagino que esto lo entienden, ¿cierto? Entonces, alguien me preguntó, ¿dónde está esto? Alguien me preguntó, ¿qué pasa si acá, en vez de O, lo reemplazaba por un AND, ¿no es cierto? Alguien me preguntó eso. ¿Qué comportamiento tendría eso? Si día es igual a lunes y día igual a miércoles, ¿ya? Eso siempre me va, para que sea verdadero, para que todo esto sea verdadero, obliga a que las dos sean verdaderos. Y hasta donde yo sé, día no puede ser igual a lunes y igual a miércoles, ¿ya? Entonces, en este ejemplo en particular, uno pide lunes y miércoles porque hay que llegar a programación, en este ejemplo, ¿ya? Entonces, yo puedo colocarle un AND si el problema amerita que tenga un AND. No sé si se entiende, ¿ya? Francisca pregunta, perdón si me salta alguna pregunta porque hay esta cosa. Francisca pregunta si un AND puede ir dentro de un print o solo en variables. A ver, técnicamente en Python yo podía decir print condición A y condición B. Yo puedo decir eso. Y si este es verdadero y este es verdadero, va a imprimir un true. Pero esto, la verdad, es raro que se haga así. Esto es un I. Es muy raro que se ejecute así. Normalmente las comparaciones, los I y todo eso, se hacen dentro de if o de while, ¿ya? Y un poco complementando lo que dice Ignacio, los if-else se escriben fuera de los print. El print es solamente para colocar cosas en pantalla. El if es para decidir qué parte de código es la que se tiene que ejecutar, ¿ya? Dentro de un if podría haber un print y otra cosa, ¿ya? ¿Se pueden ir al ciclo? Sí, se pone el ciclo, pero a ver. Benjamín pregunta, ¿cómo puedo definir si una variable es verdadero o falso? Una variable puede ser verdadero o falsa por sí sola, pero es como decir con, condición igual true. Pero eso no es algo que tenga mucha validez hoy día. Eso es posible hacer. Ahí sería una variable verdadero o falso. Lo interesante es que tú puedas hacer comparaciones de variables con otras variables o de variables con constantes, y ahí está el mayor que, el menor igual y toda la historia. ¿Ya? Ya. Agustín pregunta cómo colocar una variable de un print mezclando con string con los porcentajes ese. Eso lo podemos ver cuando empecemos, hagamos un poquito Python. Primero como que se sale la pregunta de lo que quiero que entiendan ahora, ¿ya? Cómo hacer un print compuesto. Eso como materia del módulo anterior, ¿ya? Franca pregunta cómo sucede el if, ya lo vamos a ver un par de láminas más adelante, ¿ya? Ahora, continuando acá, están los cuatro comandos. ¿Ya? Están los cuatro comandos
ejecutados con su equivalente en Python. ¿Ya? Sobre todo lo que quiero que vean. Aquí está la condición, que es la equivalente a la condición que está acá. Está lo que se ejecuta cuando esto es verdadero, que es lo mismo que está acá. Y está lo que se ejecuta cuando esto es falso, que es lo mismo que está acá. ¿Ya? Y está lo que se ejecuta siempre, que es lo mismo que está acá abajo. ¿Ya? O sea, hay una equivalencia entre una cosa y la otra. Ahora, otra razón de que se usara Scratch al principio es que la forma de trabajo es un poco más simple y no tengo que estar preocupado con que aquí hay que moverse un espacio, que hay paréntesis, que hay 2 puntos, otros 2 puntos más. Todo ese tipo de temas se simplifica mucho en Scratch porque simplemente agarro las cajitas, las ensamblo y las ordeno. ¿Ya? Una barrera de entrada importante en cualquier lenguaje de programación es aprenderse la sintaxis. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace este previo en Scratch, como para soltar un poco la mano, pero a la larga todos los lenguajes tienen que ser armados con lenguaje y todo eso. ¿Ya? Lo más importante, ¿vieron el... Benjamín dice, el gatito era medio complicado. No es complicado Scratch, lo complicado son los problemas, ¿ya? El desafío lógico que está detrás, cómo yo transformo una idea en una solución, ¿ya? Yo creo que van a terminar el semestre echando de menos al gatito, lo digo para que se preparen. En general, las cosas que uno puede hacer es bastante... O sea, la materia se complica bastante, por eso les insisto mucho que estén al día y todo eso. ¿Ya? En el fondo, se le baja un poco la barrera de entrada al alumno por Scratch, pero no quiere decir que los problemas no sean fáciles. ¿Ya? De hecho, ven Scratch en colegio, porque en el fondo hacen mover al gato, hacen cosas animadas simpáticas. ¿Ya? Pero los problemas que les hacíamos son en general de una dificultad más o menos importante. ¿Ya? En Scratch, súper buen punto lo que dice Agustín. En Scratch, cuando hay un error, no te dice dónde. ¿Ya? En Python sí. Pero creo que los errores de Python, los que te muestra son los errores de que hay algo que digitaste mal. Pero Python no te evita ni te va a decir errores donde tú has pensado mal un algoritmo. Igual que Scratch. ¿Ya? Si tú no haces una buena lógica en Scratch, no te va a decir dónde está el error. Si no haces una buena lógica en Python, tampoco te va a decir dónde está el error. Python te va a decir, aquí te faltó un 2 puntos, o esta variable no existe, pero no te va a hacer una mejor lógica. ¿Se entiende, no? Y de nuevo, la dificultad no de Python y no de Scratch, sino que de todos los lenguajes, para la gente que nunca ha programado, es la lógica. Cómo yo tomo un problema y lo desarmo en módulos para que el computador haga la pega que yo estoy pidiendo. Eso es lejos la peor parte. Por lo menos, no sé, en cualquier problema puede ser un 70% desde la dificultad solamente desarmar el problema. ¿Ya? Ni siquiera en los puestos digitales ya tienen que, la parte intelectual de cómo yo desarmé un problema en líneas de Python, es lejos el mayor problema que van a tener. ¿Ya? El aprender a pensar. ¿Ya? Y eso solamente se hace con ejercicio. No se hace leyéndose el libro. Alguien me dice acá, no, profe, si lo veo en YouTube, bacán, pero es lo mínimo. Hoy, profe, yo me leí el libro, súper bien, pero programación solamente se pasa programando. ¿Ya? No, y esta cuestión, igual que hacer un sudoku, de repente uno llega a la mitad del puzzle y uno mira la respuesta, un número, ¿ya? Y ahí se resuelve entero, uno dice, ¿qué importa si vi un puro número? Pero si hicieron trampa. Aquí no pueden ver la respuesta, ¿ya? Son problemas de ingenio, son puzzles, ¿ya?
y solamente van a ejercitar la parte lógica programando. Acá, yo creo que hay muchos de ustedes que son súper inteligentes, y lo digo en serio, que la parte matemática, cálculo, lo hacen sin ningún problema, pero se van a quedar en programación, porque se pide que piensen de una manera que probablemente nunca han pensado antes, ¿ya? Y son áreas del cerebro que tienen que saber desarrollar, ¿ya? ¿Se entiende, no? Ya, sigamos. Acá sí, lo que pregunta Benjamín es verdad. Nunca en programación los problemas tienen una única solución. Siempre hay más de una, ¿ya? Probablemente hay como distintas variantes de un mismo algoritmo, pero es muy raro ver soluciones iguales, ¿ya? Entonces, acá lo único que está explicando es que existe un dos puntos. Ese dos puntos representa que viene código anidado, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando en el if o en el while en Scratch había un paréntesis que se colocaba código adentro? Esto es lo mismo, ¿ya? Acá, por supuesto que pueden haber muchas líneas de código que vayan dependientes de si esto es falso o de si esto es verdadero. Acá hay una pura línea, pero pueden haber más, ¿ya? La tabulación. Ese espacio típicamente uno lo ejecuta con tabulación. Hace que el código se vaya más adentro, ¿ya? Entonces, Tomás pregunta si el espacio necesario es, sí, es absolutamente necesario, ¿ya? Esa separación, este espacio que está acá, es el que le indica a Python, lo voy a hacer al otro lado, ¿ya? Uno cuando está programando, típicamente hay una línea que es mi margen, en el fondo. Y uno trabaja y va haciendo líneas que siempre están pegados acá. Python, si yo parto un poco más allá, me va a tirar error ahí. Tiene que estar todo alineado, ¿ya? Necesariamente tiene que estar todo alineado, ¿ya? Entonces, cuando hay algún if que tiene una condición, va a llevar un dos puntos. Y ese dos puntos le va a decir a Python, ojo que ahora viene código anidado. Y aquí yo aprieto tabulación en el teclado, que es esa tecla que es así, arriba el bloqueo mayúscula, y esto empieza a escribir acá. Siguiente línea es acá. Siguiente línea es acá, ¿no? Después va a llegar, puede que aparezca un else. También tiene dos puntos. Y tiene código acá, ¿ya? ¿Cómo yo sé que esto puede ser verdadero o falso? Todo esto que está acá es lo que se ejecuta cuando está verdadero. Todo lo que está acá es lo que se ejecuta cuando esto está falso. Cuando la condición es falsa, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabe Python hasta dónde llega? Es cuando vuelve a ver código en la posición anterior. Ese es el indicador que él se apoyó en el margen, es el indicador a Python para decir, oh, hasta acá llegó. Este es el fin de la anidación. Y este de acá es el fin del else también, ¿ya? Y eso es súper importante que lo entiendan, ¿ya? Ahora, perfectamente puede pasar que dentro de un else o de un if o lo que sea, aparezca un nuevo if, ¿ya? Y ese if va a tener código, si este era mi nuevo margen imaginario, que viene de acá arriba,
voy a tener este nuevo desplazamiento para el lado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Acá iba, en el caso contrario del if primero, viene este código que va en esta altura de acá. ¿Ya? Y este if que tiene otra condición, se ejecuta eso cuando esto es verdadero y tiene este segundo desplazamiento hacia el lado. ¿Ya? Con eso yo puedo colocar if dentro de if. ¿Ya? Cuando este if termina, sigue ejecutándose las líneas a este nivel. Y cuando aparecen líneas al primer nivel acá abajo, significa que todo este código de acá era el falso del if de acá arriba. ¿Se entiende, no? Ese es el tema de los espacios. ¿Ya? Es la manera que tiene Python de saber qué depende de qué. ¿Ya? Y para hacer ese desplazamiento se hace con tabulación. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo que es bastante parecido a uno que apareció en Scratch, de clasificar números según su valor. Aquí hay que partir haciendo un input, ¿ya? Y ver, tratemos de hacer ese ejercicio, porque lo que pasa es que aquí está desarrollado en las láminas, ¿ya? Hagámoslo de un viaje en Python, ¿ya? Ver si el número está entre 0 y 100, se rechaza, y si está dentro del intervalo, decir qué nivel tenía. ¿Ya? Vamos a guardar. Esto estamos acá. Esto va a ser clase. Entonces, primera cosa que tengo que hacer acá, ¿qué debiera hacer? Yo quiero leer un número del usuario. ¿Cómo leía un número de un usuario? Lo que dice Catalina, sí, con un input. Entonces voy a decir, número es igual. Ya, pero Fernando dice int input. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tiene el input? ¿Por qué uso input o por qué de repente uso int input? ¿Quién se acuerda de eso? Ya. Los comentarios que aparecen acá es verdad. Input, al que preguntaba recién qué hace input, va a leer del teclado un texto, porque las teclas solamente entregan textos. ¿Ya? Es súper tonto, pero aunque apriete el número, ese número es un texto. Y lo que hago después es transformarlo a número. El resultado del input, que es lo que está en azul, se ingresa a esta función que se llama int, y la respuesta de eso va a ser lo que la persona digitó, pero como número. Y yo con los números puedo hacer operaciones matemáticas. ¿Ya? Y eso es lo interesante. Entonces, si pretendo recibir un número, le aplico int a la respuesta del input. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé si un número, si ese número está dentro del rango? ¿Ya? Yo debería necesariamente tener un if en alguna parte. Entonces voy a decir 0 menor o igual a num menor o igual 100. ¿Ya? Si esto es verdadero, hay que hacer algo. Pongámosle por ahora un print que diga número correcto. Caso contrario, print número incorrecto. ¿Ya? De nuevo,
coloqué un espacio al principio para decir que esto es la parte verdadera del if. Y coloqué otro espacio, ¿ya? Coloqué otro espacio en el caso contrario, en el caso falso del número de acá. Pruébalo. Me dice ingreso un número, 25. Número correcto. Si lo ejecuto de nuevo, ingreso un número 852. Número incorrecto. Ingreso un número 0. Es un número correcto. ¿Ya? Ingreso un número menos 20. Número incorrecto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas de eso? Ya. Lo más importante acá es acordarse que esta es mi condición y esa condición, cuando es verdadera, vienen dos puntos, cuando es verdadera, se ejecuta todo lo que está desplazado hacia adentro. Cuando llega el else, ahí Python sabe, hasta aquí llegaba la que había que hacer en caso verdadero y aquí parte lo que hay que hacer en caso que sea falso. Igual que en Scratch, podría no tener un else. Depende del problema cómo uno quiere usar esto. No todos los if necesitan else. En este caso sí, porque quiero decirle al usuario que usted puso un número que no corresponde. ¿Ya? Pero técnicamente, ingreso un número, si pongo el 600, no me dice nada, pero no me obliga Python a usar un else. Es el problema el que requiere o no requiere usar un else. ¿Se entiende? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir agregando más partes a este número. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir if num es menor que 20, voy a decir print bajo. ¿Cierto? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Dime, ¿con quién? Con Hipólito. Tengo una pregunta. ¿Cómo hago para que el programa cuando imprime el else después me haga la pregunta de nuevo? Eso sería si todo eso lo metemos dentro de un ciclo. Sí, ¿podría hacer ejemplo para ver el ciclo? Sí, le damos ciclo y después lo metemos ahí. Ya, gracias. ¿Ya? Pero efectivamente, si de aquí para acá abajo lo coloco dentro de un ciclo, yo puedo operar, digamos, que repita la pregunta hasta que el número esté bueno, qué sé yo, ahí puedo hacer otras cosas. Si es falso que el número es 20, significa que es mayor que 20. Entonces busquemos los menores a 40. If num menor que 40, print medio bajo. Profe, pregunta. Dime. Que yo vi en alguna parte que se usaba el if, es lo mismo, ¿no? Vamos para allá, porque aquí, Ya. cuando termine esto, la forma del código se puede mejorar un poquito con el if, pero eso Ya. todavía no hemos llegado a eso. Vamos para allá. Ya. Gracias. If número es menor de 60, num. Si esto es cierto, print medio, else, print path. If num menor 80, print medio alto, else, print alto. Tenemos un print principal para el rango de los números.
para los menores de 20, para los menores de 40, pero como es falso, no es para todos los menores de 40, sino que para los que no pasaron el filtro con los 20. ¿Ya? Si no es menor a 40, veo que sea menor a 60, pero es en el fondo entre 60 y 40. ¿Ya? Y así. Ingreso un número, 75, número correcto, y esto es medio alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre acá? Lo que aquí varios están diciendo, oye, el elif. El if es una variante del if y depende del problema cuando se usa. En este caso, sí se puede usar porque tengo muchas veces donde la única cosa que hay que hacer con el else es un if. Lo único que hay que hacer con el else es un if. Porque te dicen, profe, pero que hay más líneas en el else. En realidad es una sola. Es un if, que este es el largo de todo ese if. ¿Ya? Entonces, yo voy a copiar todo esto y lo vamos a hacer con la variante 2. ¿Ya? Voy a sacar el número correcto. Fíjese lo que voy a hacer ahora. Voy a transformar esto a el if. Si yo borro ahí, este es un else con un if. ¿Lo ven? Y ahora puedo reducir acá. Este igual que antes. Pero este acá, puedo reducir ahí. Todo esto lo desplazo. El if. Ahí. Y este else es para todo el resto. ¿Ya? Entre esto y esto, ¿cuál se ve más simple? De hecho, si lo ejecuto, ingreso un número 45, medio. Ahora, varios me dicen, no, si el segundo es más simple. Sí, efectivamente, en este problema en particular es más simple. Pero no siempre se puede aplicar el if. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Ya? No es una fórmula única de todos los if llevan un else o todos los if llevan el if. No es tan simple. ¿Ya? Se necesita, para este problema era mejor usar el if. ¿Ya? Ahora, en general, si tengo en el else viene inmediatamente un if, sí, lo puedo usar y queda bien. ¿Ya? Pero acá, a ver, nunca se me olvide que le estamos enseñando a programar y en la medida de lo posible lo que hacemos es entregarle herramientas útiles que ustedes van dejando en su caja de herramientas y tienen que usar la herramienta correcta para el problema correcto. ¿Ya? Entonces eso no se les olvide de que no siempre se usa todo. ¿Ya? Hay veces que hay que usar el martillo, otras veces se usa una brocha. ¿Ya? ¿Se entiende? Profesor, ¿Ya? entonces entre los dos sistemas, entre el que tiene if-else y el que tiene el if, ¿nos conviene más usar el de arriba, el que es solo if-else? El de arriba es genérico, te sirve para todo. El de abajo es un poco más específico. Por mucho que en este caso queda más ordenado y funciona, digamos. ¿Ya? Vale. Ya, Benjamín hizo una pregunta muy buena. Si en vez de usar el if, solo uso if. Sí, efectivamente puede funcionar de la misma manera. Hagámoslo de versión 3. Miren lo que ocurre acá. Ah, qué tonto. If. ¿Ya? Pruébalo cómo funciona. Ingreso un número, veamos, 78. ¿Ya? Funciona bien, ¿no es cierto? Hace lo mismo. Probémoslo con el 15. Probémoslo con el 15. ¿Qué pasó? ¿Funcionó bien o no?
Lo probé con 78 y me decía medio alto, medio alto, medio alto. Lo probé con 15 y me dice bajo, 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 que está bien, después medio bajo, medio y medio alto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya? Ya, toma todos los if correctos. 15 es menor que 20, perfecto, print bajo. 15 es menor que 40, perfecto, medio bajo. 15 menor que 60, verdadero, imprimo medio. 15 menor que 80, verdadero, medio alto. Para funcionar con puros if hay que corregir esto. Y decir número menor que 20, número menor que 20, voy a decir 20 menor. De hecho, debiera decir menor igual, 40 menor igual, 80 menor igual. Con esa manera corregimos el problema que está acá abajo. Damos el mismo ejemplo antes, 78, estamos bien. 15, acá en el else de acá. Este else de acá voy a tener que hacerlo con otro if. If num mayor a 80, print alto. Ya, ahí estamos bien. El 78, medio alto, 15, bajo, bajo, bajo. Recién ahora están los tres iguales. Variante normal, variante if-else y variante if puro. ¿Ya? Pero, ¿qué problema tiene este de acá abajo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Si quiere hablar? ¿No? Ya. ¿Qué problema tiene este de acá abajo? ¿Alguien lo nombró en la respuesta, en el chat? Funciona bien, no tiene problemas de código, pero sí tiene un problema, el de abajo se hace eterno, Benjamín. No, yo creo que tiene el mismo largo que acá arriba. ¿Ya? Lo voy a hacer con el primero. Voy a explicar una cosa que no sé si es obvia. Quiero poder rayar, pues eso lo paso para acá. Fíjense lo que ocurre acá. No, el número no puede ser mayor a 100. ¿Ya? El problema es otra cosa. Esto de acá puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Si es verdadero, se ejecuta esto, ¿correcto? Pero si es falso, se empieza a ejecutar de aquí para abajo. Y puede ser que esto sea verdadero o falso. Si fuera verdadero esta segunda condición, se ejecuta eso. Caso contrario, sigue para abajo. ¿No es cierto? Ahora, puede darse el caso que sea este número. Si es ese número, el programa ejecutó esa línea y de ahí se salta al final. Y nada de esto lo revisa, en el caso que sea ese. ¿Ya? Si fuera el segundo caso, ejecuta esta línea y después se sale y deja de ejecutar todo el resto. Porque solamente lo del resto se ejecuta si es que fue falso lo anterior. Y eso es una diferencia bastante notable. ¿Ya? Es más eficiente este tipo de encadenado. Puede que tengamos que llegar acá abajo, pero si hubiera sido uno de los números más chicos, el programa hubiera terminado antes. En el caso de acá con el if es exactamente igual. Si ocurre esto, perfecto, y se sale al tiro, y deja de hacer preguntas y más cálculos. Toda esta parte de acá abajo no la hace. Con puros if, pregunta acá, si es verdadero, imprime. Pero después va a preguntar acá abajo. Es falso, no hago nada. Vuelve a preguntar. Es falso, no hago nada. Vuelvo a preguntar. Es falso, no hago nada. Es falso, no hago nada. Pero en el fondo, gastó CPU y tiempo en hacer todo el resto de preguntas que quizás hubiera bastado con la primera.
Puede que sea la última, si eso es aleatorio, pero a la larga, un programa de esta manera va a ser más eficiente que este de acá abajo. De hecho, probablemente tendríamos que hacer pruebas, pero casi estoy seguro que esta ejecución es igual de rápida que esta de acá. Pero esta de acá es sustancialmente más lenta que la de acá arriba. ¿Ya? Ahora, para un problema del ramo de ahora de programación, si solo se les ocurre esto, va a estar bien. ¿Ya? Van a poder responder la prueba y no van a tener problemas. ¿Ya? No se vuelvan locos con la eficiencia. Hoy día, ¿ustedes conocen la diferencia entre eficacia y eficiencia, no? ¿A todo esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Ser eficaz es que tú eres capaz de hacer la pega. ¿Ya? Eficiente significa que eres capaz de hacer la pega al menor costo o al menor tiempo y qué sé yo. Esa es la eficiencia. ¿Ya? No sé, te piden botar un árbol, o sea, si arrendaste una planadora para botarlo versus usar una motosierra, ¿se entiende, no? Eficaz es hice la pega que se me pidió. Eficiente, la hice al menor costo. Este ramo de programación no se les va a pedir eficiencia, ¿ya? No se evalúa, ¿ya? El eficaz es sí o no y la eficiencia es calculable. Va más por el manejo de recursos. Acá no se les va a pedir que el programa funcione rápido. No se les va a pedir que haya poco código. Se les pide que haga la pega, ¿ya? Este problema de acá abajo, en el código, es poco eficiente, pero hace la pega, es eficaz. El de arriba es eficaz y a su vez es eficiente. ¿Ya? Entonces, no se vuelvan locos con cuál hacer, hagan la que les resulte. ¿Ya? María José pregunta en qué situaciones no funciona el if. De nuevo, estas son herramientas, ¿ya? Depende del problema si te sirve o no te sirve, ¿ya? ¿Cuándo no me sirve el alicate? O sea, no puedes cortar género con un alicate, ¿ya? Son herramientas, ¿ya? Ya, me están pidiendo while. Sigamos con la materia. Básicamente hacían esto mismo. Ignacio no entiende la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es hacer la pega, eficiencia es hacer la pega al menor costo. Cuando uno habla de maté una mosca con un cañón, eso es eficaz, pero es poco eficiente. ¿Ya? Maté una mosca con un matamosca y tuve que comprar el tanque y tuve que comprar el matamosca. ¿Se entiende, no? ¿El if existe en Scratch? No, no existe. Son solamente if que llevan dentro otro if. Eso preguntaba Martín. Ya. La comparación de códigos y qué sé yo. ¿Ya? Avancemos un poquito más. Aquí está el caso de en el if. ¿Ya? Anidación. ¿Ya? Que dentro de un if puedan haber otros if con sus propios. Esto es anidación. Si esto es verdadero, se ejecuta todo eso. Si esto es verdadero, se ejecuta todo eso. ¿Ya? El if, este es el verdadero del elif y este es el falso de este elif. ¿Ya? Esto es anidación. ¿Ya? Este problema puede ser interesante. ¿Ya? Chuta. Perdón.
Me perdieron. Ahí. Perdón. Benjamín pregunta, ¿para qué sirve el elif? El elif es para unir el else, o sea, el falso, con una nueva pregunta integrada. ¿Ya? Este problema, son casi las 10 y deberíamos llegar a ciclo. Este problema, ¿se atreven a hacerlo solos? Tomar 3 números y que ¿lo hacen ustedes o lo hago yo? Ya, traten de hacerlo ustedes. Ya. Flujo iterativo. Aquí entramos los while. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema que es distinto, que es bastante distinto a lo que estaban acostumbrados en Scratch. ¿Ya? Repeat until se ejecutaba hasta que algo se cumplía. ¿Ya? El while hace lo mismo, pero tiene un comportamiento que mientras sea verdadero, esto se ejecuta. ¿Ya? Entonces, en el fondo tiene un comportamiento que parece ser al revés. ¿Ya? Yo ejecuto hasta que ocurra algo versus que en Python ejecuta mientras algo sea verdadero. ¿Ya? Ya, para afuera, cierre. No, para afuera. No, para afuera. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay que hacerlo al revés. Este es, repita hasta que i sea mayor a 10. En el caso es el mismo print, pero dice mientras i sea menor que 11. Los dos voy incrementando, aquí le voy sumando 1, y acá también le voy sumando 1. Y esto lo ejecuto hasta que esto sea verdadero. Ya, para afuera. ¿Ya? Entonces el concepto es distinto, la lógica es opuesta. ¿Ya? En el fondo, Python es no Scratch. ¿Ya? Aquí es, repito hasta que se cumpla, y acá repito mientras se cumpla. ¿Ya? Y pido un valor mayor a 0, hagamos este problema. Entonces, voy a guardar. Tengo que pedir un número. ¿Ya? Francisca pregunta si poner ciclo dentro del ciclo. Sí, por supuesto. Puedo anidar ciclos dentro de otro. ¿Ya? Y pido un número. Num igual int input. Ingreso un número. Lo tengo con int para pasarlo a decimal. Perdón, a número entero. Y aquí yo voy a tener mi cuenta, en este caso es el número. Entonces, while num, mientras número sea mayor que 0, ¿qué voy a hacer? Print número. Imprimo este número y después de este número menor o igual 1.
Con eso voy quitándole números a este número. Y si esto lo ejecuto, me pide un número, por ejemplo 10, y llega hasta 1. ¿Ya? ¿Qué dice? Esperen un segundo. Ya. Afuera esto es para acá. Se va. Después le pongo bien. Afuera. Ya. Vístase. Vístase. Lo voy a pasar. Lo vístase. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Cómo puedo hacer que me muestre el 0? Porque aquí llego hasta 1. Menor o igual, ¿no es cierto? Perfecto. Ejecuto. Ingreso un número. 15 hasta 0. ¿Ya? Esto, alguien me está preguntando por este menos igual. Esto es decrementar. Y esto es exactamente igual a haber dicho num igual num menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es quítele 1 a número. Acá es número toma el valor de número menos 1. Estos son completamente equivalentes. Lo que pasa es que esta rutina se usa tanto que existe una forma corta de hacerlo. ¿Ya? Facundo pregunta, ¿por qué muestra todos los números? Bueno, porque es una cuenta regresiva. Este while de acá se va a repetir mientras número sea mayor que 0. Imprimo el número, resto número, vuelvo a preguntar, ¿sigue siendo mayor a 0? Sí, verdadero. Imprimo el número entonces. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Estoy imprimiendo el número cada vez. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Dime. Es que lo he visto varias veces como en el chat y también tengo la pregunta yo que ¿cómo podríamos hacer que, no sé, pues dijera print, hacer una cuenta regresiva, pero lo dijera por un segundo, dijera como 15, 14, 13, Sí, ¿eso se eso puede? lo vamos a hacer ahora con el reloj. Ah, Lo ya, vamos a hacer para adelante, pero es exactamente lo mismo. ya. Bueno, ¿Ya? gracias. Entonces, ¿cómo hago un reloj? ¿Ya? Aquí tenemos, en el fondo, como todos me imagino que saben, tenemos el segundero, minutero, minutero y horario, ¿no es cierto? Una vuelta del segundero es una posición de esta y una vuelta del minutero es una posición de esta, ¿cierto? Y esto tiene que hacerse en... ¿cómo hago eso? ¿Qué variable necesito? ¿Cómo se les ocurre hacer ese reloj? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Vamos a los segundos primero. ¿Ya? Segundo igual 0. While segundo menor que 60. Print segundo. Segundo más igual 1. Ejecuto. Y tenía todos los números del 0 hasta el 59. ¿Cierto? Si quiero también manejar los minutos, ¿qué tengo que hacer acá?
es que hay que hacer un poquito más de cambio. Hago un while independiente. Yo quiero contar de 0 a 60 minutos. Esto tiene que ser parte interna. ¿Ya? Entonces, yo voy a imprimir el while del segundo, va a estar dentro del while del minuto. ¿Ya? Alguien me sugirió hacerlo con módulo, pero para no complicar la historia, lo voy a hacer con lo que dice Alejandro, está bien. ¿Ya? Pero lo voy a ejecutar con menores y todo para hacerlo un poco más simple. Acá voy a aprovechar de hacer lo que alguien me preguntó. Las frases compuestas, los print compuestos. Y aquí voy a colocar una posición de un número separado con la posición de otros números. Minuto. No puedo usar min, perdón, min es una palabra clave en Python. Minuto. Ya. While. Y ahí sí. Entonces, cuando termina el minuto, se sale este while y yo tengo que hacer minuto más igual 1. Porque pasa al siguiente minuto, ¿cierto? Profe, Dime. no entendí lo que hizo en el print. El print, este formato de print, funciona de la siguiente manera. Tengo un print donde en las comillas yo puedo sumar texto y de repente le coloco algunas posiciones, perdón, porcentaje i más texto, porcentaje s y qué sé yo, ¿ya? Y después de que cierra la comilla, viene el porcentaje y un paréntesis. Y en este paréntesis va la variable 1 y va la variable 2. Pero la gracia es que esta variable 1 se reemplaza en la posición que corresponde. ¿Ya? En el fondo son frases mucho más simples. Quizás no parece tan simple poner un porcentaje i, pero aquí estoy reemplazándolo con la variable que va a ir acá. Y si más encima, este es número y este es texto, estos modificadores de acá se encargan de hacer todas las transformaciones. Porcentaje i, porcentaje s. ¿Ya? Acuérdense cuando uno sumaba textos, tenían que ser los dos textos. Y como quiero sumar números a los dos puntos, voy a tener problemas. Entonces, el mismo print se encarga de hacer la transformación con ese formato. ¿Ya? Acá tengo una posición numérica, un dos puntos, que el dos puntos es lo que quiero ver en el reloj, y otra posición numérica. ¿Con qué variables se van a reemplazar? Las quieren después del porcentaje. Minuto por una parte y segundo con otra. ¿Ya? Entonces aquí tengo un while que va a hacer avanzar los minutos y un while que va a hacer avanzar los segundos. Amparo me dice, profe, que pasa los segundos a 0 de nuevo. Súper bien. ¿Ya? Al principio teníamos esto acá arriba, pero esto técnicamente va a servir mejor acá adentro. ¿Ya? Incrementé el minuto, este igual continúa, dejo los segundos en 0, revisa eso y sigue trabajando. Veamos cómo va. Súper bien, Amparo, y terminó. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué no se podía poner solo minuto, segundo?
O sea, ¿por qué se tuvo que poner lo del porcentaje? Si igual podría haber sido con solo las variables, ¿o no? Pero quería que aparecieran 2 puntos. ¿Ves que esto ya parece un reloj, no? Sí, pero el 2 puntos no se podría haber puesto como entre comillas, así. Por supuesto que sí, pero a la larga permites hacer prints mucho más complejos de manera más simple. Esto es equivalente, lo voy a poner comentado acá, pero es equivalente a poner el print minutos, coma, porcentaje, coma, segundo. Es lo mismo, ¿ya? Pero todo este tema de las comas, las comillas para arriba, 2 puntos, a la larga creo que te enreda más. Y veamos qué pasa ahora con la hora más encima. ¿Ya? Ya. Voy a decir hora igual 0. Hora menor que 24. Y todo esto va para adentro. Incrementamos la hora. Y aquí quiero imprimir hora, minuto, 2 puntos, segundo, hora. Y en este ejemplo habría sido hora, coma, comilla, 2 puntos, comilla, coma, minuto. Corrémoslo ahí. Pero ahí, ¿qué pasa cuando la hora se tiene que volver a transformar a 0? Ahí yo pondría un if else, y dentro de un repeat, o dentro de un forever, no sé si existe el forever acá. ¿Sí? Como pondría un forever y pondría un if else, como si if es menor a 24, que siga esto, y el else, que si es mayor a 24, que hora se transforma en 0. Eso yo haría. Puede ser, pero por ahora, con que entiendan esta triple anidación de whiles, bueno, no sé si vieron la respuesta acá, pero completamos las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Y todas partieron de antes. 58 minutos, 59 segundos, pasa a 59 minutos y así. ¿Ya? ¿Alguien está perdido hasta ahora? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. ¿Por qué cuando el minuto es menor que 60, el segundo igual a 0? No entiendo esa parte. Lo que pasa es que tenemos el while chico, que el segundo parte a 0. Este es el while el más rápido. El segundo parte en 0 y se va a ejecutar hasta que llegue a 60. ¿Ya? Cuando ya estoy trabajando con los minutos, minuto parte en 0. La primera cosa que tiene que hacer el ciclo del minuto es resetear el segundo a 0. Después entra en este. ¿Ya? Déjame rayar acá. En el fondo, tengo acá un ciclo, llamémosle, súper rápido, ¿ya? Que por uno de estos, esta se ejecuta 60 veces. Pero esta a su vez es el ciclo rápido, que por uno de estos, este se ejecuta 60. Por lo tanto, el de adentro se ejecuta 3600 veces. ¿Ya? Y después tenemos el ciclo, llamémosle lento, que se ejecuta 24 veces. Pero por el ciclo completo de esto significó, no sé cuánto, 100.000 de estos otros. ¿Ya? En el fondo, este está funcionando para que haga uno afuera. Y después sigue funcionando, otro afuera. Sigue funcionando, otro afuera. Y cuando recién hizo las 60 vueltas con este que ya lo hizo 3600, recién ahí hace uno afuera. Hace el de adentro, muchos de acá. Así va esto.
Es como Profe. el motor. Sí, pues. Están en Profe, distinto nivel. Dime. ¿Cómo sería ahora, por ejemplo, para que cuando llega a las 23:59:59, después vuelva al 00? Y sea como un reloj real que después de las 24 parte de nuevo, parte de nuevo. Acá habría que decirle lo que alguien me puso por ahí, un while... esto es peligroso porque de repente se quedan pegados y cuesta salir. Pero ahí tenemos un ciclo infinito que aborda las horas en cero y qué sé yo. Profe, Si yo pregunta. ejecuto, dime. Sigo sin entender por qué dentro del while segundo dice ya el print en string, que eso lo entiendo, pero no entiendo por qué dice módulo de esas variables. El print. Sí, donde Ya. print y el string, al lado del string, donde dice el módulo, hora como minuto como segundo, no entiendo por qué puso el módulo. Ya, pero te lo explico al tiro, pero vean que ahora el while true, no sé si ven las horas o está demasiado rápido. No, está bien. No Ay, sé si se ve. sigo encendida. ¿Ya? Pero van pasando los días, ¿sí o no? Sí. 24, 0 de nuevo. Ya. Ahí lo paré por teclado. Déjame explicar, Martín, al tiro explico lo de los segundos, pero ¿quién me preguntó recién lo de los módulos? Yo, hola. ¿Tu nombre, perdón? Fernanda. Ya. Es lo mismo que puse acá en la pizarra, ¿no es cierto? Que lo que uno tiene, lo voy a hacer de nuevo. Esto se llama print compuesto, ¿ya? Donde tengo, ándale, donde tengo un print que lleva su paréntesis, ¿cierto? Lleva la zona del texto que yo quiero decir, ¿ya? Y acá yo puedo colocar una frase en un lenguaje un poquito más humano, ¿ya? En el fondo yo puedo decir acá, casi mejor que lo haga en Python, ¿sabes? La verdad. Déjame hacerlo en una hoja nueva. Voy a poner clase número 2. Supongamos que tengo una variable. Nombre igual, ándale. Feña. Edad igual 18. Carrera. ¿Qué estudia Feña? Derecho. Al tiro vemos los segundos, ¿ya? Si yo quiero imprimir, Feña tiene 18 años y estudia Derecho, tengo que hacer un print de este formato. Nombre tiene edad y estudia carrera, ¿no es cierto? Peña tiene 18 de edad y estudia Derecho. Usándolo, la otra operación es el más, ¿ya? Yo puedo decir print nom más tiene más str edad más y estudia más carrera. Los dos son equivalentes, ¿ya? Peña tiene 18, estudia Derecho. Pero se empieza a ser complicado porque tengo varias variables, transformaciones, sumas y qué sé yo. Acá el print siempre me ha colocado un espacio, de repente uno no quiere que coloque espacio. Entonces se empieza a complicar. Y para eso existe el print compuesto, donde simplemente le pongo comillas y digo, un cierto texto tiene un cierto número
y estudia otro cierto texto que representa la carrera. Y eso no es módulo, es posición string, posición entera, posición string. ¿Qué variables tiene que reemplazar? Las que vienen a continuación. Y esto no es módulo, es el reemplazo variable. Esto es parte del print, no es una operación matemática. Y aquí viene el nombre, viene la edad y viene la carrera. Y ejecuto y tiene. Entonces las tres frases, los tres prints hacen lo mismo. Pero este formato es mucho más flexible y permite más cosas. Y aquí yo puedo generar números con cierta cantidad de decimales y qué sé yo. Nombre, que es la primera variable, se reemplaza en la primera posición. Edad, que es la segunda variable, se reemplaza en la segunda posición. Carrera, que es la tercera variable, la tercera posición. ¿Ya? Este print, insisto, es mucho más poderoso que usar comas o usar más. De nuevo, usen el que les sirva, al que se acuerden. ¿Ya? Porcentaje S tiene que ser string, porcentaje I tiene que ser número, porcentaje F es para números decimales. Son como los típicos. ¿Ya? Usen el que puedan, el que les convenga. Profe, ¿Ya? entonces, ¿el más sería lo mismo que el coma? ¿Que la coma? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que ahí Más, los dos primeros prints, donde hay coma hay más. el coma en el print dice, escriba esto y haga un espacio. Yo acá forzosamente, no sé si se dieron cuenta, le di espacios extra porque el texto como tal, en el más, estoy pegando todo en cadena. Esto queda apretado. Porque el más pega los textos y no coloca espacios. La coma en print me inventa un espacio. Ah, ya. ¿Ya? Acá con los signos más, yo no lo expliqué, pero a la rápida le coloqué espacios extra para que se lea bien. ¿Ya? El de abajo del texto es natural. Uno dice, pero es que hay porcentaje. Pero el texto es natural. Un cierto valor tiene tanto y estudia tanto. Es fácil de programar, fácil de mantener después. Esta cuestión siempre va a ser más complicado. Y ni hablar de este, que más encima tengo que transformar la edad. ¿Ya? Veamos el tema del tiempo. Acá, igual que random, tengo que llamar a una librería especial del tiempo. Y, si no me equivoco, perdón, es sleep. From con esta línea estoy llamando a las librerías del reloj del computador, el timer, y voy a importar el sleep. Sí, lo hago al tiro. Y acá en el segundo, sleep 1. Con eso hago que el computador, cuando llegue a esa parte, se detenga un segundo. Y esto ahora da la impresión, no puedo importar. No lo tengo o lo escribí mal. From time, import, sleep. Ahí sí. Y ahora se ve que pareciera ser un contador adecuado, pero solamente porque estoy usando la herramienta duérmase un segundo de la librería hora. ¿Ya? Y esto cuando pase el minuto, recién ahí va a incrementar un minuto y todo. ¿Ya? Oye, los que tengan clase, nada, pues, vayan nomás. Yo esto yo lo dejo grabado y lo subo. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Va a ser sin asistencia, lo que pregunta Tomás, porque hay algunos que están dando examen de recuperación. Vean cómo pasa el minuto por lo menos. Va a ser sin asistencia.
Vean los segundos, va a pasar el minuto. 59, 60. ¿Ya? Ya pues, que tengan buena semana. Nos vemos en la otra. Que estudien. Chao, profesor. Que estén bien. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe, cuídese. Estén bien. Profe.